China continúa reforzando sus lazos comerciales con los diferentes gobiernos en América Latina. El comercio en la región en el 2021 totalizó 450 mil millones de dólares y los economistas proyectan que de cara al 2035 podría superar los 700 mil millones. ¿Cuáles son las inversiones más importantes de China en América Latina y cuáles sus verdaderos objetivos? Lo analizamos. Y lo analizamos con Luis Ignacio Argüero. Él es doctor en economía y profesor de la Universidad El Salvador en Argentina. Gracias por estar con nosotros, Luis. Bienvenido. Muchas gracias, Jennifer, por la invitación. Una relación que comenzó a fortalecerse más o menos en los 90, profesor, pero que ha crecido y se ha fortalecido muy rápidamente. Hoy podríamos afirmar que China es el socio comercial más importante de América Latina. Es el segundo, el primero sigue siendo Estados Unidos, básicamente por la relación que tiene con México, pero si consideramos, por ejemplo, Sudamérica, China es el número uno, lo que implica que haya habido, como tú decías, un comercio entre Latinoamérica y China en 2021 de unos 450 mil millones de dólares. Tiene bastantes particularidades este comercio. La primera tiene que ver con que Latinoamérica, básicamente y sobre todo Sudamérica, exporta productos primarios o commodities, en los cuales varía mucho el precio año a año de acuerdo a la oferta y demanda global y a los eventos como ha sucedido, por ejemplo, el año pasado con la invasión de Ucrania. Por otro lado, Latinoamérica exporta muy poca cantidad de ítems, ¿no? Por ejemplo, un país grande latinoamericano está exportando a otros países de Latinoamérica unos 3.000 ítems, mientras que a China en general se exporta entre 500 y 1.000 ítems nada más. Entonces, son mucho menos los ítems de Latinoamérica que llegan a China, ¿no? Eso por el lado del comercio, pero por otros lados también China ha ganado mucho terreno, como por ejemplo desde el lado de la inversión, desde el lado de la presencia china diplomática, ¿no? Creo que son varias aristas que conforman una mayor presencia de China hoy en el 2023. Bueno, me gustaría desagregar varias cosas, profesor. Lo primero es que podemos decir entonces que China es el principal socio comercial de Sudamérica, no de América Latina, pero sí de Sudamérica. Lo otro es que hay un desbalance comercial importante entre importaciones y exportaciones entre América del Sur y China. Y lo otro es que son varios sectores, profesor, que acá es donde me quisiera centrar un poco. Usted habla de las materias primas. Desarrollemos un poco este punto para pasar luego al sector bancario, al sector, por ejemplo, del tema digital. En tema de materias primas, ¿cuáles son esos países que más inversión China tienen? Mire, más que la inversión, estamos hablando del comercio. Aproximadamente los chinos consumen el 30% del arroz, el 30% del algodón, el 47% del cerdo y el 47% del aluminio a nivel global, ¿no? Esto sube al 50% del cobre y al 60%, por ejemplo, el cemento. Entonces, necesitan materias primas y esto es una de las principales bases de las economías sudamericanas. Entonces, ¿qué exporta, por ejemplo, Chile, ¿no? A China, obviamente, la principal exportación es cobre. ¿Qué exportan los países del Mercosur? Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, principalmente soja, ¿no? Esto, por supuesto, para alimentar a los cerdos. Justamente esto hace que dependamos de los commodities. Ahora, respecto a las inversiones chinas en Latinoamérica, se estima que aproximadamente durante este siglo los chinos han invertido unos 170 mil millones de dólares, han hundido aquí, principalmente en Sudamérica y principalmente en los países, o mayoritariamente del Mercosur, ¿no? Sin embargo, han sido muy variadas, han estado desde el punto de vista de las telecomunicaciones, de inversión en infraestructura y demás, ¿no? Son una pequeña porción o Latinoamérica representa una pequeña porción de las inversiones chinas que todos los años salen del país y van hacia el mundo, ¿no? Aproximadamente entre el 5 y el 10% nada más de las inversiones de compañías chinas vienen hacia Latinoamérica todos los años. También el sector de la infraestructura es muy importante, profesor. Tenemos que traer aquí a colación en esta conversación el tema de la nueva ruta de la seda o la ruta de la seda 2.0, como se le conoce en algunos lados. En sector de infraestructura, ¿cuáles son esos países que más han recibido apoyo o presencia de China?
Mire, tiene que ver con una necesidad de Latinoamérica. Latinoamérica necesita mejorar su infraestructura, tiene amplios territorios con una infraestructura imperfecta que viene de su historia, de las dificultades a veces para construir, de la falta de recursos genuinos como para financiar eso. Históricamente se ha nutrido de créditos que han venido de organismos internacionales, se ha nutrido también de algunos créditos del sector privado. Sin embargo, China le presenta nuevas alternativas, ¿no? Son 9 los países sudamericanos o los estados sudamericanos que han firmado un MOU, un memorando de entendimiento respecto a la nueva ruta de la seda. Son otros varios los países del Caribe y de Centroamérica que han seguido el mismo paso. Esto todavía falta avanzar en la implementación de los trabajos que van a llevar a una especial inversión en infraestructura por parte o aumento en infraestructura con inversión china, ¿no? Vale Ujú. decir que dentro de este contexto, por supuesto, se juegan cuestiones políticas, de geopolítica, que tienen que ver con la presencia y la inserción china aquí, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, China tiene su política de One China, hay de los 13 países actualmente o estados que reconocen a Taiwán, 7 están en Latinoamérica y el Caribe. Entonces es una zona estratégica no solo desde el punto de vista de el acceso a recursos naturales, es también estratégica desde el punto de vista de la inversión y la expansión de la inversión china, y también lo es desde el punto de vista geopolítico o de relaciones internacionales. Bueno, profesor, quería pasar al tema digital, pero ya que se metió usted en el tema político y geoestratégico, hablemos de esto, porque también he leído otra posición al respecto. Dicen, mire, a China realmente lo que le interesa es que tenga un buen tratamiento económico, lo que le interesa simplemente es invertir y recibir dinero. Por eso invierte en países de todo tinte ideológico aquí en América Latina. Vemos que tiene muchas inversiones en Venezuela, pero también en Brasil, también en Chile, Argentina. ¿Cómo ve usted este punto de vista de muchas personas que he leído aquí en América Latina? Mire, tenemos que pensar, según mi punto de vista, tenemos que pensar que en general cuando están invirtiendo empresas chinas en Latinoamérica o en cualquier lado del mundo, de alguna manera tienen un apoyo implícito o explícito de parte de su gobierno. El gobierno, el Banco Central chino, para llamarlo de alguna manera, tiene acumulado más de 3 billones de dólares de reservas. Y estas reservas internacionales han servido o son usadas en parte para financiar la inversión de las empresas en el extranjero, ¿no? Adquiriendo dinero con determinadas facilidades que a veces a las empresas del mundo occidental se les dificulta encontrar en la banca tradicional por los riesgos, por ejemplo, que son percibidos en una inversión en Argentina, ¿no? Entonces, cuando viene una empresa china, por ahí tiene el acceso a dinero menos oneroso, con mejores tasas, mejores condiciones, porque la inversión tiene otra lógica que no es tanto económica, sino es más bien geopolítica. Esto puede ser una ventaja puede ser tomado como una ventaja para los países latinoamericanos. Pensemos que hoy en día se están poniendo muchas restricciones, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, a las inversiones que vienen desde China, con lo cual Latinoamérica es percibida como amigable, ¿no?, para recibir inversión china, y por eso es que también ha ganado muchos adeptos aquí en Latinoamérica sobre el interés de atraigamos capitales chinos, ¿no? A corto plazo, profesor, ¿usted ve un riesgo de este crecimiento, fortalecimiento tan rápido y tan, digamos, exacerbado de China en América del Sur? No, no veo un riesgo claro, sí veo que puede ser beneficioso quizás para Latinoamérica incrementar estas relaciones. Por supuesto, los países latinoamericanos tienen que mantener su independencia, su soberanía, su capacidad de decidir por sí mismos y buscar la alternativa que mejor le convenga a fin de
generar las bases para sentar su crecimiento. Si el dinero viene de Estados Unidos, de la Unión Europea o de China, no debería ser un tema relevante. Por supuesto que detrás van a haber cuestiones referidas a las negociaciones, a la geopolítica, pero creo que debe privar nuestro propio interés por generar crecimiento, reducir la pobreza y generar un crecimiento sustentable en el tiempo. Claro, y lo que dicen muchísimos profesores que obviamente China pues es muy poderoso económicamente y nos puede beneficiar tener dinero de China para, por ejemplo, desarrollar proyectos de infraestructura, pero pues hay que tener en cuenta los problemas de China, por ejemplo, con los derechos humanos, con los derechos civiles, con las libertades individuales, así que ahí se tiene que poner pues como una alerta por parte de los suramericanos. Profesor, muchísimas gracias por explicarnos. Muchas gracias a usted, Jennifer.